el Día Internacional de los Museos con el tema Museos e Historias Controvertidas, decir lo indecible en los museos. Este tema resalta el papel de los museos que, poniéndose al servicio de la sociedad, pueden convertirse en centros de pacificación de las relaciones entre los pueblos. Igualmente, pone de relieve como la aceptación de un pasado doloroso que constituye un primer paso para imaginar un futuro común bajo el signo de la reconciliación. La Universidad Politécnica Salesiana, a través del Museo Abya Yala y el Nodo Floresta Alameda, les da la más cordial bienvenida. Al tiempo, quisiera invitarle al máster Pablo Campaña, abogado y máster en Historia por la Universidad de Ámsterdam, título obtenido en el programa del Departamento de Historia llamado Estudio de Genocidio y Holocausto de la Universidad de Ámsterdam. Su experiencia profesional ha estado centrada en la investigación. Actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su tesis de maestría sobre el genocidio cultural de los indígenas Waorani fue reconocida como una de las mejores tesis sobre América Latina, escrita en una universidad holandesa el año 2016 por la Asociación de Países Bajos para Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Fue becado por el programa de Universidades de Excelencia del CENESID. Ha escrito crónicas publicadas en la revista Mundo Diners y en el periódico Courier International, que fueron traducidas al inglés y francés. Les dejo con el máster Pablo Campaña. Para exponer un tema que había trabajado durante la maestría, que fue el estudio de la evangelización de los indígenas Waorani dentro de la categoría de genocidio cultural. Y a partir de eso, como me dijeron que es el Día de los Museos, si en los museos se puede decir lo indecible, lo que pensé fue reflexionar en de qué forma se puede representar o no la violencia cultural en un museo. Y me pongo por acá. Entonces vamos, la primera parte ¿puedo pasar a la siguiente? Ya, entonces la parte 1 me voy a referir en qué sentido justifiqué que se puede usar la categoría genocidio cultural para el caso de los indígenas Waorani durante esos años. Y luego voy a entrar a la reflexión sobre el museo. La siguiente, por favor. Entonces, siempre en los estudios de los genocidios se analiza cuáles fueron las condiciones previas a que suceda un genocidio físico o cultural. Y hubo dos elementos antes de la llegada de los evangélicos que ya fueron muy importantes en la sociedad ecuatoriana respecto a su relación con los indígenas Waorani. El primer elemento era que había una exclusión radical de la población indígena respecto a la comunidad política del país, en el sentido de que era un requisito para elegir a los gobernantes saber leer y escribir en español. Gran parte de la población indígena de esa época no sabía leer y escribir en español, entonces no podía elegir a sus gobernantes. Otro elemento de exclusión de la comunidad política era la influencia del darwinismo social dentro de diferentes pensadores políticos, jurídicos e incluso médicos de esa época. Y ellos analizaban el Estado ecuatoriano en términos de la composición de razas, llamaban ellos, y jerarquizaban las distintas razas que tenía el Ecuador, diciendo que la raza blanca era la raza más fuerte que tenía el Ecuador. Posteriormente mencionaban la raza mestiza y al final mencionaban las razas india y negra en los términos de esa época, ¿no? Y además
Un elemento que deshumanizaba de manera más radical a los indígenas guaraní es que dentro de los indígenas de la Amazonía eran concebidos como seres salvajes, ¿no? Entonces, fuera de las relaciones humanas. Si uno se encontraba con un indígena en la selva, un indígena amazónico, especialmente los que no eran quichuas, se suponía que era impredecible su comportamiento. Y por eso la operación de Shell entre 1939 y 1949, que es la primera exploración que se hace de petróleo en la Amazonía, fue militarizada, porque se sabía que se estaba entrando en territorio de Aucas. La palabra Aucas es nuevamente una clave para entender esta deshumanización, porque significa salvaje en quichua, ¿no? Entonces, la relación con los indígenas guaraní estaba por fuera de las relaciones humanas. Este era el contexto antes de la llegada de cualquier misionero de los indígenas guaraníes en la primera mitad del siglo XX. Vamos a pasar al siguiente. Esas fotografías que son tomadas de un libro de Cabo de Villa que se llama Nación Guaraní. En esta en particular se muestra el campamento de Shell, el área de los trabajadores. Era un campamento muy sofisticado que tenía canchas de tenis, tenía panadería y también tenía muchas habitaciones en Arajuno. Después fue abandonado. Este fue el campamento en el que incursionaron indígenas guaraní, liderados por un indígena que se llamaba Moipa, y provocaron muertes del lado de los petroleros, y los petroleros también provocaron muertes durante esos 10 años en el lado de los indígenas guaraní, ¿no? Entonces, esta refleja el carácter bélico de la relación que existía dentro del Ecuador con los indígenas guaraní hasta la primera mitad del siglo XX. En la siguiente foto, entonces llegan los misioneros, un grupo, son alrededor de 2 docenas de misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, pero 5 de ellos en particular incursionan en los primeros días de enero de 1956 para hacer contacto con estos indígenas que no han escuchado la palabra de Dios. Entonces sobrevuelan durante varios meses de finales de 1955 buscando casas guaraní, y finalmente encuentran una y tienen 2 días en los que hacen contacto. En el primer día, que me parece que es como un jueves, tienen un contacto pacífico, se encuentran, tienen una conversación con el pequeño guaraní que ellos hablaban, y ellos están muy alegres porque hicieron un contacto pacífico con los indígenas guaraní. Pero el domingo estaban esperando que vuelvan, y efectivamente volvieron los indígenas guaraní, pero ese día los atacaron y murieron los 5 chicos. Y entonces para Ecuador fue una especie de conmoción nacional, porque vinieron estos cristianos a traerles al mundo cristiano a los indígenas guaraní y los mataron. Entonces lo que ustedes ven ahí son las estampillas en homenaje que se hace a los evangélicos por haber dado sus vidas, ¿no? Y ellos usaban estos aviones, por eso está esta fotografía del avión, para sobrevolar, de color amarillo. Vamos a pasar al siguiente. Ya. Pero, ¿qué es lo que, siendo este el contexto previo, qué es lo que hace que el proyecto del Instituto Lingüístico de Verano acontezca? Existe una confluencia de factores. Por un lado está un grupo con fundamentalista, religioso, cristiano, que tiene intenciones de evangelizar a este grupo de indígenas no contactados en ese entonces. Y por otro lado hay una convergencia con los intereses petroleros en la década de 1960. Siguiente, por favor. Analizando el primer factor, que es el fundamentalismo religioso,
hay ciertos rasgos que son súper importantes y que son también característicos de otros genocidios, algunos físicos, que es quienes que cometen genocidios sienten un sentido de sacrificio, es decir, la voluntad de sacrificar sus propias vidas por una misión, en este caso la evangelización. Estas personas habían sido una parte muy religiosa de los Estados Unidos, estudiaron en un lugar que se llama Wheaton College y donde estudian la gente para ser misionera en el exterior. Sus miembros tenían una alta preparación científica e interdisciplinaria para evangelizar. Habían estudiado antropología, literatura, habían estudiado cómo ser pilotos de avión y enfermería. Esos eran 4 importantes conocimientos con los que llegaron. Después, se puede decir que ellos tienen una estrategia biopolítica, en el sentido de que no solamente quieren controlar a los indígenas guaraní, sino quieren establecer ciertas medidas médicas, culturales, lingüísticas, en orden de transformar la identidad de ellos. Es una fuerte aplicación de criterios científicos, antropológicos, para poder, la forma en cómo ellos abordan su tarea de evangelizar. Ya. El otro elemento que decíamos es el elemento del boom petrolero en el Ecuador, ¿no? El boom petrolero comienza en el año de 1967, en marzo comienza la explotación de petróleo en el Lago Agrio, y es interesante el dato de la dimensión del dinero que estaba en juego si pensamos en este dato. Entre 1950 y 1967 hubo solamente $6 millones de inversión extranjera directa. Pero entre 1968, cuando comienza el boom petrolero, y 1975, hay $80 millones de inversión extranjera directa. Es 10 veces más la cantidad de inversión extranjera directa que llega al Ecuador. Había mucha plata de por medio, y además, después de la muerte de los evangélicos que mencionamos antes, se sabía que en esta expansión petrolera había un obstáculo, que eran los indígenas, los aucas que le llamaban en esa época, ¿no? Entonces, cuando los evangélicos del ILB dicen, nosotros tenemos un plan para superar este obstáculo, que es cristianizarlos dentro de un campamento evangélico, entonces el Estado ecuatoriano dice, excelente, pueden ustedes traerle a este campamento evangélico, que es un área mucho menor a su territorio, como vamos a ver, y mientras tanto nosotros podemos hacer explotación petrolera sin riesgos. Podemos pasar eso. La siguiente fotografía que va a aparecer es una fotografía de Velasco Ibarra, que era el presidente de esa época. Hay monjas, pero este es del campamento también del ILB, pero en Limoncocha, que era otro de los campamentos del Instituto Lingüístico de Verano. Ellos no solamente trabajaron con los indígenas guaraní, sino con indígenas quichuas, indígenas shuar, y este fue, tanto el de Limoncocha como el de Coca fueron áreas otorgadas por el Estado ecuatoriano en orden de que puedan trabajar en la evangelización de indígenas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de violencia biopolítica, era este uso del conocimiento científico para regular el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, el protectorado es un área de 1.650 kilómetros cuadrados, que es mucho menor a los 20.000
kilómetros cuadrados que tenía el territorio tradicional. Es casi la terciava parte. Entonces, ¿qué es lo que permite? Por un lado, permite la disposición de sus tierras, y este es un elemento clásico en todos los genocidios, que es la disposición de los bienes de las víctimas. Entonces, disposicionan porque están dentro de un área circunscritos, y mientras tanto se está construyendo, se están haciendo instalaciones petroleras, se está abriendo una carretera que es la vía Oca, y a esa carretera están llegando decenas de miles de colonos. Entonces lo que dice Cabo de Villa es que cuando ellos salen del protectorado después de 1975, ellos se convierten en una minoría. Allí donde había sido su territorio, ellos se convierten en una minoría porque está poblado por mucho más gente, y además está hay instalaciones petroleras. Hay un lugar, también aquí nos hace pensar en el elemento de compartimentalización de la violencia. Compartimentalizar la violencia significa, en estudios de genocidio, provocar la violencia, en este caso cultural, en un área donde nadie puede ver. No solamente que Tihuino estaba alejado de ciudades como el Coca, sino que además no tenía el escrutinio o el control de ninguna autoridad pública. Tanto es así que cuando mueren unas personas infectadas por poliomielitis, nadie investiga. Cuando hay unos asesinatos con lanza, nadie investiga. Está por fuera del control. Hay autoridades que intentan entrar, no les permiten las personas del ILB. Los curas católicos quieren entrar, tampoco les permiten las personas del ILB. Entonces, a eso se refiere el efecto de compartimentalización de la violencia. Y en ese sentido también se aplica el concepto, es útil el concepto de Giorgio Agamben de un área de excepción, donde se aplican reglas distintas, donde las muertes no se investigan, donde además hay autoridades que no son las ecuatorianas que ponen las reglas sobre las personas. En este sentido, esto se entiende también porque dentro de esa filosofía de los miembros del ILB, los indígenas guaraníes se estaban convirtiendo en personas. No eran personas todavía, tenían un rango intermedio, o como le llamaríamos en ese entonces, era una expresión muy común decir que eran personas en edad de piedra que están viniendo al presente, ¿no? Entonces era todo un proceso que requería una serie de medidas, regulaciones, para que las personas que no eran personas se conviertan en ciudadanos y en cristianos. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una fotografía un mapa de lo que era el territorio guaraní de 20.000 hectáreas, de 20.000 kilómetros cuadrados, perdón. La del medio es la vía Auca, como pueden ver, corta por la mitad del territorio. Tihuino no se alcanza a leer, pero está aquí. Aquí estaban las 1.000 hectáreas y por tanto desocuparon todo un amplio territorio. ¿Qué más nos muestra este mapa? Esto es lo principal. Como el área era muchísimo más amplia, y Tihuino no está señalado, pero era un área mucho más reducida, lo que da posibilidad a la disposición territorial. Cuando hablamos de que esta es una fotografía tomada al final del protectorado en el año 75. ¿Y cuál es la fotografía? El logro, ¿no? Como un logro es que esta mujer guaraní, que no tengo el nombre de quién es. Dayuma. ¿Estás seguro que es Dayuma? Sí, entonces la fotografía, lo que se explica en el pie de foto que encontré era que el Stanford era una fotografía de cédula. Entonces el fin del ciclo del protectorado es que la persona se convierta en ciudadana. Antes no tenían cédulas, ¿no? Entonces es muy explícita la intención civilizatoria, digamos, ¿no? Y de incorporación a la nación. Siguiente, por favor.
Entonces, una pregunta siempre fuerte es, bueno, todas las culturas cambian, ellos también han cambiado, nosotros cambiamos todos los días, ¿por qué decimos que es un genocidio cultural si las culturas cambian, no? Ese podría ser un contraargumento. Pero algo que debe estar muy claro aquí es la intencionalidad de destruir una identidad cultural tradicional. Aquí había una intencionalidad y crear un nuevo guaraní, un guaraní civilizado y cristiano, ¿no? Y esta intencionalidad, es decir, que la misión de evangelización no era acerca de golpear la puerta de la casa con la Biblia, como conocemos nosotros ahora a quien se evangeliza. No era sobre, no bastaba con que tú creas en Jesús y en Dios. Necesitaba modificarse una serie de comportamientos que pasaban de que dejes de estar en desnudez a que comiences a vestirte, que dejes de las prácticas de poligamia y tengas una sola pareja, que leas la Biblia, que hagas las prácticas religiosas cristianas y no las prácticas espirituales tradicionales, y que hagan una serie de comportamientos que más adelante vamos a ver con más especificidad, que muestran que la intención no era solamente de que tú creas en Jesús, era una intención que parte de una arrogancia cultural de imponer unos patrones de comportamientos distintos que tú crees que son superiores. Eso para mí es lo que esta intencionalidad y la puesta en práctica a través de una serie de acciones es lo que hace que se configure el genocidio cultural y vaya más allá de un cambio cultural que es común, que es constante en todas las culturas. Y eso también es distinto a los contactos que tienen el día de hoy grupos aislados en Perú y en Brasil, donde a veces se encuentran con campesinos, a veces se encuentran, pero esos campesinos no tienen la intencionalidad. Seguro están cambiando la cultura en el encuentro, se cambia, pero no están ejecutando un plan para modificar completamente la cultura de los pueblos indígenas aislados. Eso vendría a ser una diferencia. Sí, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron concretamente las regulaciones del protectorado para provocar la muerte social de la identidad guaraní tradicional? En primer lugar, que estén concentrados los guaraníes, como vimos, no dispersos. Eso también significa que dejen de ser nómadas y que vivan en un solo lugar. El acceso a recursos a través de las autoridades del protectorado. Los antropólogos, Laura Riva, le ha hecho mucho énfasis en cómo tradicionalmente los guaraníes tenían una condición de acceso a una abundancia dentro de los bosques que cultivaban, y dentro del protectorado eran territorios que ellos no conocían y la comida se accedía a través de los misioneros, pero no solamente de los misioneros, sino de la Yuma precisamente, que era una mediadora entre misioneros y el resto de indígenas guaraníes que iban llegando progresivamente. Entonces, la organización política tradicional era horizontal y ahora cambiaba a ser vertical. Los evangélicos pasaron a tomar decisiones sobre los matrimonios que antes eran decididas por los ancianos. Los ancianos decidían quién se casaban antes. Luego, esta misionera Rachel Saint decidía quién se casaba en orden, porque ella quería evitar las muertes, porque había esta práctica tradicional de guerra interna, ¿no? Entonces ella quería como hacer un rompecabezas de quién se casa con quién para que bajen tensiones. Se prohibió la poligamia, la vivienda tradicional, los nanicabos donde vivían 30 personas se prohíben porque eso era una propensión a la poligamia y se cambia la estructura de las casas. Muchos cambian de nombre, y cambiar de nombre no es cualquier cosa, pasar de un nombre tradicional a un nombre a llamar Santiago. Y por tanto el sentido de pertenencia, ¿quién es tu familia? La ropa se vuelve obligatoria y se estigmatiza a los indígenas guaraní viejos como salvajes porque tienen los lóbulos grandes, no estirados, en algunas fotografías que tenemos a ver. Sí, la siento. Pero no solo, entonces por un lado está el decaimiento hay regulaciones para asfixiar las prácticas
guaraníes tradicionales. Pero por otro lado, se crean estímulos para que la gente actúe de otra manera. Se construye una nueva identidad guaraní, o se estimula esa construcción, primero siendo un alfabeto guaraní, porque era una lengua que no era escrita, y claramente se traduce en primer lugar el Nuevo Testamento, y se comienzan a celebrar ritos cristianos. No puede celebrar lo otro, pero se puede celebrar algo nuevo. Se provee a los guaraníes de comida, pero que es comida distinta a la que estaban acostumbrados, y también de productos manufacturados. Se establece una nueva autoridad, como decíamos, que es Santa Yuma, crea relaciones jerarquizadas, y se comienza a controlar la demografía de la población a través de medicinas, arreglando matrimonios, prohibiendo peleas. Se entregan casas y ropas. Ahorita es un poco repetitivo, pero es la idea de que, por un lado, se asfixia las prácticas culturales de otras, pero por otro lado se promueven nuevas costumbres, se da recursos. No solamente se asfixia, sino que se estimula otra. Este es el pensamiento muy antropológico, de la antropología funcional de los años 60, y los evangélicos tenían una publicación que se llamaba Practical Ethnology, tecnología práctica, que tenía que ver cómo la antropología puede provocar estos cambios culturales. Bueno, aquí creo que viene una fotografía que es muy interesante fotografía, que entonces podrán entender cómo dentro del mundo de los misioneros la misión de los indígenas guaraní se vuelve un paradigma. Entonces, este es Rachel Saint, esta mujer, y está con dos indígenas guaraní, que además pueden observar que todavía tienen los lóbulos expandidos, ¿no? Y están en una estación de metro en Berlín, porque se iba a celebrar allí el Congreso Misionero Mundial. Entonces, ellos eran las estrellas de ese congreso, entre comillas, porque era una historia de película para muchos evangélicos, porque muchas de el hermano de esta mujer había muerto cuando hubo el lanzamiento en 1956. Entonces la interpretación cristiana era: ella perdonó a los asesinos de su hermano, y así como Jesús perdonó a los pecadores. Y así ahí está logrando este milagro de que la gente salvaje conozca a Dios. Entonces, hay unos videos también y hay una cobertura bien intensa de este Congreso Misionero Mundial. Ellos fueron los primeros, es de 1966, porque ellos fueron los primeros guaraníes en acercarse a los misioneros. Entonces encontramos, haciendo una síntesis, los elementos que dan que permiten configurar el genocidio cultural, que es distinto al genocidio físico, principalmente porque no hay asesinatos de manera sistemática, ¿no? Sino esto es una violencia sobre el cuerpo. Pero existen todos los elementos: marginalización del grupo y deshumanización previa, la intención de atacar su identidad social tradicional, y una serie de acciones con un montón de recursos económicos, logísticos, para llevar a cabo este proyecto de transformación de la identidad cultural, lo que justifica el uso del término genocidio. Pasemos a la siguiente. Luego es súper importante lo que Laura Rival argumenta, que es como el libro más importante creo que hay sobre los indígenas guaraníes, Reflecting Through History. En primer lugar, hubo una serie de actos de resistencia para ir al protectorado.
ellos recibieron regalos y ellos votaron, o sea, no fue que simplemente fueron al protectorado. Muchos destruyeron sus casas, incendiaron sus casas para perderse a los evangélicos, y los evangélicos volvían a sobrevolar la selva para volverlos a encontrar. Otros igual votaron los regalos que les daban. Después de que ya había guaraníes evangélicos, los evangélicos no iban directamente a ellos, sino mandaban a los guaraníes. Y ese fue el caso de Toña. Toña fue a decir a otros guaraníes que todavía no estaban contactados: vengan al protectorado. Y Toña fue asesinado. Entonces hubo muchos actos de resistencia para ir hacia el protectorado. Luego hubo resistencia a las regulaciones que decíamos del cuerpo, de la vestimenta y tal. O sea, muchas veces los indígenas guaraníes se escapaban a cazar durante semanas desnudos y se escapaban de las regulaciones del protectorado. Hubo muertes, que también era actuar en contra de las regulaciones que prohibían matar. Aparte, las personas ancianas eran las que más resistencia se oponían a los evangélicos, ¿no? Después del protectorado hubo unos que quisieron vivir al lado de las pistas de aterrizaje para seguir recibiendo bienes por parte de los petroleros. Pero hubo otros que en cambio decidieron retomar la vida anterior y volvieron a la selva. Todavía mantenían comunicación, digamos, con los quichuas, con los petroleros, pero siempre más alejados. Es el caso del grupo Ñihuairi. Y además está el caso de los grupos que se mantuvieron en aislamiento voluntario y nunca entraron al protectorado, ¿no? Los grupos de ahí recientes. Ahora viene la parte en la que más diseñado para, en la que me puse la meta de pensar si estas historias podrían estar representadas dentro de un museo o no. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Y la primera reflexión es que existe dentro de la Declaración la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en el artículo 8.2, se reconoce el derecho a la reparación histórica. Una de las formas de reparación que se ha reconocido en casos de violencia es que haya verdad y también garantías de no repetición. En muchos casos de violencia, digamos de genocidios físicos, no tanto culturales, ha habido investigaciones y luego se han hecho museos. En Lima, en Buenos Aires, en Johannesburgo, en Berlín, hay distintos museos sobre la violencia, museos de memoria. Y que después, pero también tenemos un museo, una comisión de la verdad sobre un genocidio cultural en Canadá. Entonces, ahí hubo una comisión de la verdad sobre el caso de las escuelas residenciales. Allí, durante un periodo largo, como de 80 años, los niños indígenas fueron llevados a escuelas religiosas y fueron alejados de sus familias y de sus tradiciones y de su lengua para ser asimilados a los ciudadanos canadienses blancos. Entonces, ahí hubo una comisión de la verdad, dijo que se trataba de un genocidio cultural, y dentro del Museo de Derechos Humanos de Canadá ahora hay una exhibición de ese genocidio cultural. Entonces, eso abre la pregunta si se podría construir un museo de memoria como reparación a la violencia cultural del pueblo indígena guaraní, habiendo estos antecedentes. La siguiente, por favor. La siguiente es una fotografía sobre una de estas escuelas residenciales de los indígenas canadienses. Es una foto de 1940 en Manitoba, y se ha reconocido que murieron miles de niños indígenas por faltas de cuidados dentro de estas escuelas. Hubo abusos sexuales y además la práctica esta práctica sistemática para que pierdan su cultura, ¿no? Entonces,
En la siguiente fotografía, podemos ver una sala de exhibición dentro del Museo Canadiense de Derechos Humanos en Winnipeg sobre los pueblos indígenas en Canadá, ¿no? Entonces existen antecedentes sobre la construcción de la memoria en casos de violencia cultural, y el caso de Canadá viene a ser el más explícito. ¿Podemos pasar al siguiente? Ahora, aquí el primer elemento es que existen elementos históricos para, digamos, fuentes históricas para reconstruir con mayor precisión de la que yo he contado la violencia cultural. Existen sobrevivientes del protectorado, y los investigadores de los 80 y los 90 tomaron testimonios que están grabados que no son de fácil acceso, pero que están grabados, y podemos ir más allá en la construcción concreta del protectorado. Mi investigación sigue siendo igual pionera y todavía limitada en ese sentido. Y si hubiera un museo, debería confrontar a los mestizos ecuatorianos con la posición de mirones y beneficiarios del colonialismo interno, ¿no? Esa condición del mestizo de que no le interesa demasiado lo que pasa en la selva y que además se beneficia, sin embargo, de la ganancia petrolera, ¿no? Y que es como muy contemporánea además con la violencia de nuestros días. Entonces un museo debería también confrontar, eso se llama bystander, el nombre que se usaba en inglés para referirse a la gente que miró la violencia sin hacer nada. Y también, y si hubiera un museo cultural, un museo sobre la memoria, sería interesante utilizar reflexiones sobre la memoria larga y corpórea, ¿no? La memoria larga es un concepto utilizado por Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, y ella habla de la memoria larga sobre la memoria no solamente de los últimos años que tienen los pueblos indígenas, como de qué ha pasado en los últimos 20, 30 años, sino la capacidad de tener una memoria histórica hacia más atrás, hacia el proceso del pueblo indígena en los últimos 100 años, 200 años, 300 años, ¿no? Entonces un museo debería activar la memoria larga, no solamente la memoria corta, posiblemente yéndose más atrás de la historia del protectorado, ¿no? La concepción de memoria larga puede ser muy enriquecedora. Y Laura Rival dice que no hay una narración nativa o de los pueblos indígenas guaraní en orden cronológico de la historia guaraní. Son más como episodios. Pero lo que ella también dice es que cuando estás conversando con un indígena guaraní y de repente le preguntas por una cicatriz, en ese momento se activa una serie de recuerdos súper precisos del momento de enfrentamiento donde le dejaron esa cicatriz. ¿Quién fue? ¿Cómo pasó? Y ahí se ilumina la memoria. Igual, cuando están en algún lugar en la selva donde murió alguna persona, de repente se activa nuevamente la memoria y te habla un montón de detalles de quién fue esta persona, de cómo murió esta persona, siempre que esté en el lugar donde pasaron los hechos. Entonces, eso sugiere que hay una relación entre la memoria y el cuerpo bien fuerte. En ese sentido, un museo podría buscar producir sensaciones en el cuerpo que hagan a los indígenas guaraníes conectarse con la sensación, por ejemplo, de vivir en una casa en la que viven 30 personas. La pregunta es qué tipo de objetos, qué tipo de instalaciones de un museo, qué tipo de olores, imágenes pueden hacer que esas sensaciones de la tradición antigua de los guaraní, de vivir en nanicabos, de la poligamia, la sensación de abundancia del bosque, ¿cómo esas sensaciones podrían reactivarse en un museo? ¿Cómo el museo podría provocar la
el recuerdo de todos esos sentimientos de la vida antigua de los indígenas guaraní. ¿Cómo es? Entonces, en ese sentido, creo que un museo sobre la memoria debería explorar mucho la relación entre la memoria y el cuerpo. En el caso de los indígenas guaraní, esa podría ser una línea de trabajo, ¿no? En el caso de la exploración de un museo. Y estamos llegando al final. La última idea es que esta puede ser una idea que se puede plantear a los distintos grupos guaraní, porque son grupos, no es una nacionalidad, en el sentido de otros grupos indígenas, porque no tienen una autoridad centralizada. Es una herramienta que se puede proponer, pero en mucho su autorización y sus posibilidades depende de cómo se escucha a los ancianos, ¿no? Porque son los ancianos los que tienen mayores recuerdos sobre este proceso y además los que tienen autoridad. Hay una experiencia del Museo Mapuche de Tecahuete donde se muestra mucho cómo son decisivas las autoridades, los ancianos en la construcción de los museos. Ellos deciden qué se muestra, qué no se muestra. También tienen prácticas, por ejemplo, de hacer ceremonias con los objetos del museo, darles gracias a los objetos del museo. En el Museo de Cahuete también tienen experiencias con... claro, también la directora del museo hace caer en cuenta que la construcción del museo depende de una serie de salidas de campo, fuertes salidas de campo, para poder ir construyendo el concepto del museo, porque allí es donde se construyen las salidas de campo, el concepto del museo, ¿no? Entonces todos son estos elementos que nos ayudan a entender que la construcción de un museo de la memoria solo puede ser entendida como un acto de autodeterminación, no tanto un proyecto ONGístico, que puede ser desde una ONG, pero que en el fondo debe ser un proyecto de autodeterminación. Y en ese sentido no puede ser, no depende de nosotros, por ejemplo, los mestizos, la idea en sí misma, más allá de que podamos proponer como herramienta, pero la validez misma del museo solamente puede ser entendida como un acto de autodeterminación. Eso sería. Gracias. Bueno, si alguien desea hacer algún comentario, puede hacer alguna pregunta, está dispuesto. En relación a la propuesta del museo, ¿puedes desarrollar más cómo fue la propuesta realizada? En relación al museo de Mapuche, si es posible que nos dejes más datos. El Museo Mapuche fue fundado en el año 77, me parece que entró en funcionamiento, y recién se renovó en 2010. Y el Museo del Lavado invitó a la directora hace unas semanas. Entonces estuvo aquí la directora Mapuche y fue un evento bien interesante donde hubo un momento de experimentar, o sea, fue un encuentro donde las personas, el público en general, experimentó con figuras valdivias. ¿Qué siente con las Venus de Valdivia, perdón? Con las Venus de Valdivia. Entonces, eso fue aquí en Quito, ¿no? Entonces, ahí estamos dando nuestros distintos sentimientos de lo que nos producen las Venus de Valdivia, y la señora hizo una reflexión justamente de cómo estas Venus están aquí, pero seguramente fueron parte de una ceremonia religiosa y en ese sentido están como expulsadas ellas de su lugar donde deberían estar. Entonces ahí comenzó a contar cómo ellos dentro del Museo de Mapuche, ella es una mujer mapuche, se hacen ceremonias cada año para agradecerles a las figuras que tienen dentro del museo. Y por ejemplo, otro elemento del museo Mapuche es que tenía el nombre de un presidente chileno, pero luego lo cambiaron y se llama Casa donde se guardan nuestras raíces. En ese sentido creo que también la funcionalidad del museo
de un museo de la memoria sobre violencia cultural cambia también y se conecta mucho más, no solo con la pedagogía, más con la espiritualidad que con la pedagogía. O sea, no es solamente un elemento, un museo para aprender, sino es un museo que va más allá de eso. ¿Y qué más? Eso del Museo Mapuche. Gracias. Aló. No le hace falta. Aló. Pero sí escucho. Aló. Gracias. Me gustaría que, si es necesario que, respecto a lo que dijiste de la memoria y el cuerpo, respecto de la iluminación de la memoria, eso que activa vaya redundante la memoria, porque tú planteaste que, o la autora plantea de que se necesita estar en el lugar de los hechos, de los acontecimientos. Y yo he estado en la parte de la Amazonía y he tenido la oportunidad de entrevistar a varios, digamos, entre comillas, chamanes, a una taita y una mama. Entonces ellos, del rato de hacerle la entrevista y llevarle de la mano a la entrevista, ellos se acuerdan de la vivencia que tuvieron y ellos lloran frente a la cámara. Entonces la conexión es ese rato, pero no necesitas llevarle al sitio mismo donde fueron los hechos, porque yo les entrevisté acá en el templo. Ya. Entonces, respecto a eso me gustaría que aclares. Sí, o sea, sí, el tema, lo que sí parece muy concreto que dice Laura Rival, y también por experiencias mías, o sea, es que no hay una narración lineal así precisa entre los guaraní de tal año pasó tal cosa, tal año pasó tal cosa, tal año pasó tal cosa. Entonces, digamos, no hay, en ese sentido es una memoria distinta a la que nosotros, digamos, dentro de las culturas más occidentales tenemos, ¿no? De tal año tal cosa, tal año tal cosa. Y al parecer sí hay un elemento entre el cuerpo y la memoria, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de cómo la cicatriz, cuando te preguntan por una cicatriz, te hablan con un nivel de detalle de un enfrentamiento, del que si hubieras preguntado solo por el enfrentamiento, te lo hubieran dicho someramente, dice Laura Riva. Pero el momento en que tú apuntas a la cicatriz y dices, ¿qué pasó con esta cicatriz? Entonces ella encontró que en las cicatrices había un elemento de estímulo o catarsis de la memoria, ¿no? Y eso sí, y no son los únicos, ¿no? O sea, hay una serie de reflexiones ahora sobre cómo ciertos lugares hacen que la gente viva las cosas con otra intensidad y se active la memoria con más intensidad. Por eso mismo el Museo de la Memoria que van a hacer acá sobre la violencia política en el Ecuador va a ser en el SIC 10, ¿no? El lugar de la ruptura, ¿no? Eso porque yo creo que no solamente los guaraníes, sino los seres humanos también tenemos unas conexiones con los lugares, con el espacio y con lo que sentimos, no es la información en sí misma. Sí. Gracias. Muy importante la conferencia. Gracias por los conceptos, los planteamientos. Quería preguntar si tus estudios confluyen en una propuesta y si esta ha sido planteada al Estado ecuatoriano y si ha habido algún tipo de receptividad, algún tipo de respuesta. No confluyen en una, o sea, todo eso fue un proceso. Yo había trabajado varias veces con el tema sobre el territorio guaraní. Cuando fui a hacer mi maestría, con eso ya, con un respaldo de información previa, ya sinteticé eso en la tesis de la maestría, que lo que plantea es este tema del genocidio cultural. Y el término genocidio cultural de por sí debería activar ciertas obligaciones del Estado, ¿no? Aunque yo creo que antes la primera necesidad, como hablé, es precisar todavía más qué pasó en el protectorado. Entonces yo creo que una primera acción con el Estado o desde la academia es precisar a mayor nivel qué exactamente pasó con el protectorado, y ahí me parece que si es que llegamos a un nivel todavía más sustancial de descripción de la violencia cultural, hay muchos elementos que para
influenciar al Estado para que sea un proceso de reparación, de memoria, no solamente para los indígenas guaraníes, sino para la sociedad ecuatoriana en su conjunto, ¿no? sobre este momento. Pero sí, digamos, pero tampoco he ido directamente a una oficina del Estado una vez que he hecho mi tesis. No he tocado puertas del Estado, ¿no? Pero lo vas a hacer. Sí, pero creo que el primer paso que necesito es todavía llegar a un nivel de descripción más dura de la vida en el protectorado. Pero los museos también cambian, mejoran, se perfeccionan. Creo que hay elementos suficientes como para montar ya un museo que, por supuesto, con investigación va a ir mejorando con más información gráfica, mejores cuadros sintéticos, en fin. O sea, Sí. siempre será perfectible, pero sería importante empezar ya con lo que hay. Sí, y sobre todo acercarse a los distintos grupos guaraníes, ¿no? O sea, y eso también me falta, ¿no? O sea, ver su perspectiva. Por ejemplo, hay guaraníes que son evangélicos. Y yo no sé cuál es su percepción de esta perspectiva que yo planteo, por ejemplo. Me imagino que puede haber un choque, ¿no? Entre lo que yo planteo y lo que ellos... y su memoria del protectorado. Eso también es otro elemento que falta, pero sí, es algo que me motiva, digamos. Lo que hablabas de esto de recrear las memorias y todas estas experiencias que tuvieron, es muy, bueno, generalmente se da en el proceso de creación artística también. Entonces, ¿cómo ves esta relación de este proceso, esta catarsis justamente de la que estás hablando mediante el arte? ¿Cómo se da en general? ¿Cómo se da dentro de estas comunidades? Y también qué papel juega en el arte ecuatoriano en general, en el panorama de arte ecuatoriano que tenemos ahora en la concepción. No, pero no sé, así como en el panorama ya, o sea, creo que me parece interesante que esto activa el tema de la relación cuerpo-memoria. Creo que activa un elemento súper importante entre creatividad y museos. ¿En qué momento? O sea, porque creo que hay dentro del museo, de los museos que he visitado, de los museos que he estado, se puede ser muy creativo o muy convencional a la hora de proponer un museo, ¿no? Entonces, lo que estaba yo refiriéndome es cómo se puede ser lo suficientemente creativo para a través de objetos, a través de instalaciones, a través de crear esa catarsis en la memoria de las personas. Pero no podrían ellos mismos hacer el proceso, hacer su propio arte, de su propia catarsis. Total. Por eso digo que es un proceso, tienes en eso toda la razón, o sea, por eso digo que el museo debería ser sobre todo un proceso de autodeterminación, ¿no? O sea, como basado en ellos mismos, y solo depende, y claro, por más artista creativo que tú seas, si no entiendes o sea, yo creo que son ellos los que saben las claves para eventualmente crear este proceso, ¿no? No, sí, totalmente. Pero no es una línea que recién exploró para esta ponencia, por ejemplo, entonces me imagino que hay muchísimo más para explorar en cosas más concretas, ¿no? Y en conversión con ellos.